Este es un video de borrador para eh, introducir la cromatografía líquida de alta resolución, conocida como HPLC. Vamos a hablar de algunos fundamentos y algunas generalidades que se extenderán en las sesiones sincrónicas un poquito más detenidamente. La primera cosa que hay que observar es que una modificación en el tamaño de la partícula del relleno de la fase estacionaria ocasiona una diferencia en en el área superficial de cualquier partícula. Aquí hay un ejemplo, esto no aplica solo para el HPLC evidentemente, sino para todos los sistemas. Y es que aquí solo está expuesta la parte exterior, mientras que aquí se expone todas las partes interiores de estas fracciones. Entonces aquí podemos comparar. Este sistema tiene el mismo volumen, es de 2.700 micrómetros cúbicos en ambos casos. Pero este tiene 900 micrómetros cuadrados de área superficial sumando todas las caras, mientras que este tiene 27.000. Es decir, vemos que la disminución del tamaño de la partícula tiene un efecto en el área superficial de la misma. Este efecto, pues, podría ser una cuestión solamente geométrica si uno lo aborda de una manera, pues, muy básica, pero como estamos hablando del HPLC, pasar de un sistema con partícula más grande a un sistema con una partícula más pequeña ocasiona una diferencia considerable en la calidad de la cromatografía. Esto es debido a que tenemos una muchísima mayor cantidad expuesta de sistemas activos. Por ejemplo, si estamos hablando de intercambio iónico, tenemos muchas más aniones o cationes expuestos que los que podríamos tener aquí, porque la interacción entre la fase estacionaria y la fase móvil solo puede darse a cabo en la superficie de la partícula. Por lo tanto, un cambio en una disminución en el tamaño de la partícula ocasiona esta aumento en la superficie y por lo tanto cambia, por ejemplo, en estos sistemas que son exactamente lo mismo, lo único que cambia es el tamaño de partícula de 100 a 10.000 platos teóricos. Y como se puede ver aquí, entonces una cromatografía clásica con una partícula grande, pues no separa las los analitos, porque no tienen suficientes platos teóricos, porque o por los platos teóricos se disminuyen considerablemente al tener muchísimo menos en el espacio disponible. Mientras que aquí obtenemos muchísimos más platos teóricos porque tenemos muchísima más superficie disponible y por lo tanto tenemos muchísimas más interacciones. Esto como consecuencia no debemos olvidarlo. eh, eh, Tiene un cambio en la presión de la columna, es decir, disminuir el tamaño de partícula ocasiona que para que el flujo de la fase móvil pase a la misma velocidad, debemos aumentar considerablemente la presión. Entonces, esto lo podemos ver si nosotros tenemos, por ejemplo, un filtro en nuestra casa. Esto cambia considerablemente dependiendo del tamaño del filtro y necesitamos mayor presión dependiendo entre el tamaño de partículas sea más pequeño. Aquí vemos ya de forma pues directamente cromatográfica cómo se ve eso. Y una comparación, por ejemplo, a la derecha entre dos cromatogramas, el de arriba es el de HPLC y el de abajo es de columna abierta, en el cual vemos cómo hay una diferencia sensible en la resolución de los mismos. Podemos ver que estos tres de hecho se solapan con una columna abierta, mientras que en una cromatografía de HPLC con alta performance, sería alta resolución, que es lo que significa la P. Eh, Ojo, tener cuidado de no confundir la P de performance con pressure. La presión es una consecuencia de tener que usar la partícula de tamaño pequeño. Entonces, como lo vemos aquí, podemos ver ya de una manera pues numérica cómo se vería esto. Vemos entonces, por ejemplo, que la altura de plato depende, aquí nos lo grafican en la velocidad lineal. Entonces estamos viendo cómo cambia la altura de plato conforme aumenta la velocidad lineal. Esto, al aumentar la velocidad lineal, lo que sucede es que aumenta la velocidad de interacción
disminuye la capacidad de interacción porque va a ser mucho más rápido. Pero bueno, la cuestión aquí lo que nos interesa ver más es el tamaño de partícula. Podemos ver que a una misma capacidad de interacción, cuando la partícula es más pequeña, que serían las de abajo, más pequeño es la altura de plato. Recordemos que una altura de plato pequeña significa que tenemos más platos en el mismo espacio y por lo tanto la separación tiene una mejor resolución. Aquí ya vemos entonces que numéricamente esto es lo que ocurre. Ahora, una columna de cromatografía abierta como la que vemos en el panel izquierdo de este sistema, pues podemos utilizar un sistema de vidrio para empacar la columna y pasar por ahí el fase móvil. De hecho, no es raro que una bureta se utilice para estas cuestiones. Mientras que vemos aquí del lado derecho, las columnas de HPLC suelen tener esta forma. Sabemos que es una cubierta metálica y unos tapones. Estos aquí de las esquinas estos son tapones que sirven para que no se sequen, pero estos sectores de aquí eh, tienen unas junturas que son de acero inoxidable de alta resistencia. ¿Por qué ocurre esto? Pues como decía, la presión atmosférica y la presión de la fase móvil, llevar la fase móvil para que nosotros podamos diluirla aquí, pues básicamente es la presión atmosférica. Puede usarse inclusive una pequeña bombita de vacío, pero agregando solvente, pues se puede ir diluyendo la muestra. Mientras que para que eso mismo suceda en una columna de HPLC necesitamos aproximadamente 100 bar. Entonces hay que es pues casi 100 atmósferas. Vemos que la presión es muy diferente y por lo tanto el material debe ser muy distinto. Entonces, el primer efecto que tiene es que la columna debe ser distinta. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, este video que tenemos aquí, podemos ver cómo este equipo no es parecido a la columna que teníamos anteriormente. Pues tiene muchas funciones automáticas, pero lo importante, creo yo, demostrar aquí es que en realidad lo que estamos viendo es que necesita todo un sistema estructurado para poder manipular la muestra de una manera adecuada, o al menos de manera rápida y automatizada totalmente. Entonces aquí podemos observar un sistema o las secciones que un HPLC puede tener. Entonces tenemos la sección de la fase móvil, podemos regresar a ver el video aquí un poquito. Y vemos que entonces aquí está la parte de la fase móvil. Aquí se ve el muestrador que está aquí puesto y el inyector que se coloca aquí. Y aquí podemos ver también el punto de la columna. En resumidas cuentas, pues tenemos que necesitamos una sección de recipientes de fase móvil, una sección de una bomba peristáltica capaz de llegar a 100 atmósferas. Aquí normalmente tiene un loop o un inyector que nos permite meter muestra, meter ya sea manual o automática o el flujo que viene de los solventes y ya posteriormente tenemos la columna. Todo este sistema tiene que estar a una presión alta, como decía anteriormente, aproximadamente 100 bar. Eh, Hay una cuestión que no se menciona aquí y es que debido también a que estas columnas, sobre todo que la columna tiene esas características de tamaño de partícula, pero eso se asocia a todo el sistema que debe mantener la presión y la uniformidad, necesitamos siempre, cuando usamos estos solventes, desgasificarlos y filtrarlos. Aquí tenemos, pues normalmente se puede utilizar un desgasificador como por ejemplo un sistema de ultrasonido y se filtra normalmente a 40.45 micras. Esto es porque cualquier partícula o gas que se quede aquí puede fragmentar la columna y ocasionar primero un daño en la columna y segundo una mala respuesta en la cromatografía. Como por ejemplo es cuando en las cromatografías en columnas se fraccionan, que va una fase y de repente una parte empieza a salir antes y otra después. Esto no puede ocurrir aquí, pero que es muchísimo más sensible. Por lo tanto, para poder adecuar esto necesitamos desgasificar y filtrar antes de inventar la fase móvil aquí.
Visto un poquito más detenidamente, aunque no en exceso, pues podemos ver aquí también un esquema un poquito más agrandado de esta misma HPLC. Este es un diagrama esquemático que está en SCOOP y podemos ver, digamos, que aquí incluso hay secciones que no son tan evidentes. Aquí, por ejemplo, podemos regresar a ver la columna. Aquí, aquí inclusive podemos colocar, por eso esto tiene un tornillito que se inserta aquí, un filtro que también puede hacer las veces de la filtración o cuando tenemos muestras que están muy, no contaminadas, son muy complejas, podemos colocar un filtro para evitar que la columna se dañe rápidamente. Entonces vemos aquí otra vez que tenemos los sistemas de mezclador de gases, perdón, sistema de mezclador de solventes, estos ya están desgasificados y filtrados, entonces se inyectan o se incluyen en las mangueras, entran al flujo y aquí por ejemplo tenemos una bomba que genera la presión adecuada. Normalmente, entonces, aquí si tenemos un filtro, podemos tener una válvula de inyección como la que se ve aquí. En realidad, esta válvula, pues lo que permite es decidir si el flujo viene de acá y sigue a la columna, si entra a la muestra y luego lo arrastra al flujo de la columna o va al desecho. Y posteriormente, pues tenemos la columna. Ahora bien, la separación que se puede ver en la columna depende de los mismos mecanismos que se vieron anteriormente. En otras palabras, puede ser mecanismo de absorción, pueden ser de fase normal o reversa, pueden ser intercambio iónico, catiónico, aniónico, suave o fuerte. Pueden ser por absorción, por exclusión molecular, por todos los mecanismos que inclusive ya mencionamos. Lo que sucede es que hay un efecto directo hay un efecto directo debido al tamaño de partícula y por lo tanto las columnas, la forma en que se dicen las columnas es distinta. También el precio es diferente, ¿no? Una material de absorción como sílica gel para columna abierta puede valer $100 y una columna grande de preparativa, en este caso como por ejemplo la que está hasta aquí arriba, puede valer $10,000. Una diferencia considerable, pero conceptualmente la forma de separación es la misma. Lo único es que como modificamos también, como mencionaba anteriormente, el tamaño de partícula, la resolución aumenta considerablemente, pero requerimos que el equipo sea adecuado para poder utilizar. Finalmente, normalmente en HPLC al final se utilizan detectores acoplados. ¿Eso qué significa? Que al final del cromatógrafo colocamos un detector que nos permite identificar las muestras de diferente forma y diferente mecanismo y dependiendo de la aplicación. Aquí tenemos varios, aquí vamos a ver varios que vamos a observar más detenidamente eh, en un video posterior para ver cómo funcionan y cuáles son sus aplicaciones directas, pero podemos poner estos que son los más comunes. El detector ultravioleta visible, que básicamente es poner en donde va el flujo, que es este aquí del flujo de nuestra muestra, colocamos pues como que fuera la celda de un espectrofotómetro y entonces en base a eso podemos colocar una longitud de onda adecuada y medir cuál es la absorción en esa longitud. Tomando en cuenta un blanco anterior, pues entonces podemos ir viendo cómo se forma la salida gaussiana de la muestra que, por lo tanto, tiene que absorber el ultravioleta visible. Esto es válido para la mayoría de compuestos orgánicos, entonces, y sobre todo, eh, por lo tanto, su aplicación suele estar por ahí. Entonces, cualquier cosa que pueda absorber entre 200 y 800 nanómetros, pues puede utilizarse este tipo de detector. Un segundo detector es un detector que se denomina de índice de refracción. En realidad aquí lo que tenemos son dos muestras, una de referencia y una de la muestra, en la cual hacemos pasar un flujo eh, del que está saliendo el cromatógrafo. La diferencia es que si nosotros, por ejemplo, tenemos la misma tipo de rotación óptica o la misma, más bien, perdón, no es la rotación óptica, este es una,
El mismo índice de refracción que recordemos que depende de la homogeneidad, o sea, que tanto este sistema se parece al otro, pues entonces vamos a tener un ángulo diferente. En otras palabras, si nosotros en esta parte azul, que es la referencia, tenemos la misma, es lo mismo que la muestra, entonces el haz de luz no va a cambiar su dirección porque está en un mismo porque son lo mismo. En cambio, si cuando hacemos pasar por aquí otra muestra, tiene un contenido distinto, va a cambiar el índice de refracción y ese índice va a ser dependiente del material que estamos utilizando. Este es un detector pues, que se puede utilizar para cualquier sustancia prácticamente que tenga un efecto en la óptica del líquido y esto es a ciertas concentraciones prácticamente para cualquiera. El problema suele ser que debido a este principio el límite de detección es muy bajo. En otras palabras, cuando llega esto aquí, necesitamos una concentración más alta de la que podríamos detectar con los otros sistemas. Un otro detector común que podemos utilizar es un detector de fluorescencia, como el que vemos aquí. Ese detector lo que hace es utilizar una fuente de luz que cuando pasa la muestra la excita y entonces la muestra de por sí misma florece y entonces observamos la detección en un fotodetector. Podría parecer similar a esta. La diferencia es que en este caso la luz que está incidiendo no es absorbida, sino que la molécula que tenemos aquí eh, recibe el haz de luz y pasa, como pudieron haber visto en los cursos de espectroscopía, de un estado fundamental a un estado excitado. ¿Esto qué genera? Pues que la misma muestra emita luz y por lo tanto cuando va pasando y recibe la incidencia del haz de excitación, emite y eso es lo que vemos. Este detector es mucho más sensible, por ejemplo, que el ultravioleta visible. Bastante más, puede ser hasta 20, desde 20 veces más. La cuestión aquí es que hay un cambio en el tipo de muestras que podemos utilizar. Aquí no es que absorba en una longitud de onda específica, como pueden ser muchas moléculas orgánicas, sino tener una tienen que poder sufrir un fenómeno de fluorescencia que permita la emisión de luz. Esto en las moléculas orgánicas no es tan común como por la absorción, pues. De hecho, digamos, este tipo de detector se suele utilizar cuando tengo muestras que tienen aminoácidos y nitrógenos presentes, porque moléculas amínicas aromáticas, porque esas moléculas suelen presentar fluorescencia. Si no presenta fluorescencia, entonces jamás va a haber una emisión y esto no va a funcionar. En otras palabras, yo puedo utilizar este detector cuando tengo sistemas que es mucho más sensible y recomendable, pero solo sirve para aplicaciones muy específicas en las cuales yo tengo pues, muestras que florecen como tal. Un arreglo de diodos es un sistema similar al que tengo acá, en el cual pues prácticamente yo hago pasar la luz y tengo un espectrofotómetro. Sin embargo, lo que hago es hacer una lectura múltiple de todas las longitudes de onda que tengo en el detector. Aquí lo que tendría que hacer es ajustar este prisma para obtener la longitud de onda a la que quiero absorber. Mientras que en este yo eh, hago incidir una haz de luz que tiene la longitud de onda de podría ser todo el visible, y luego todas las longitudes de onda las enruto por medio de un monocromador a un arreglo de diodos. Por eso esto es lo que se da el nombre. En realidad el arreglo de diodos lo que es un material en el cual yo tengo diferentes tipos de Doppler que hacen que si yo voy de la izquierda a la derecha, la longitud de onda de absorción, es decir, este que sería el detector de acá, va cambiando y por lo tanto al principio detecta solamente incide un fotón, por ejemplo, a 200 y al final a 800, o a 400 al principio y a 700 al final. Por lo tanto, yo puedo observar todas las longitudes de onda muchas longitudes de onda al mismo tiempo, al contrario de como sucede con el detector UV simple.
Este es muy utilizado para investigación cuando yo no conozco los componentes de mi muestra y no sé en qué longitud van a absorber. Entonces, es pues, recomendable comprar un arreglo de diodos que pues, va a servir me va a ahorrar mucho más tiempo, pues, puesto que yo puedo ir observando todas las longitudes de onda en las que está subiendo al mismo tiempo. En cambio, por ejemplo, un ultravioleta visible no me va a servir cuando yo tenga un sistema de control de calidad en el cual yo ya sé en qué longitud absorbe la molécula que a mí me interesa y entonces puedo utilizar este. Porque, como podrán pensar, este es mucho más barato el de ultravioleta visible que el arreglo de diodos. Finalmente, podríamos pensar inclusive en un detector de masas. El detector de masas, lo que sucede es que tenemos una ionización de la muestra, en la cual esta ionización, yo puedo separar por medio de cuadrupolos. Estos cuadrupolos son estas barras que están cargadas magnéticamente, y por lo tanto, si al atravesar un ion aquí, sucede esto que vemos aquí, de que algunas pasan directo, otras pues giran y otras impactan en las barras. Esto pues por el campo magnético podríamos calcularlo inclusive pues como una trayectoria parabólica recordando la física electrostática. Entonces yo puedo cambiar, por ejemplo, el magnetismo en uno para que el que antes, por ejemplo, el B que antes pegaba aquí, pues siga recto. Y entonces esto me permite a mí ir separando las diferentes masas de iones que impacté aquí y en base a eso detectar esto. Este es un detector universal, sin embargo, universal en cuanto a que pues también puedo utilizarlo para cualquier muestra que sea sensible a ionización. El problema es que es muy caro y unido al HPLC, que viene de que la presión es alta, muy alta, como decía, 100 atmósferas. Este tiene que ser 10 a la menos 6 atmósferas. Entonces pasa de una muy alta a una muy baja y eso ocasiona que la interfaz entre el HPLC y el detector de masas pues sea compleja y difícil de hacer y requiera mucho mantenimiento.